Muy buenas tardes, si están ya conectándose, o buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien vean este webinar especial en el futuro próximo. Yo soy David Martínez, director general de Soy Logístico Asociación, y de parte de mi presidente del Consejo Directivo, Alberto Modiano, les mandamos un mensaje de que todos estén bien de salud, sobre todo en este tema de la tercera ola que tan preocupados nos tiene en este momento, que todos estén en sus casas, sus familias y sus equipos de trabajo estén bien de salud. Bien, pues el tema que nos ocupa el día de hoy es un tema interesante que nos ha movido el tapete a muchas de las empresas en nuestro país, que es el tema del outsourcing, que ahora se llama subcontratación, la nueva legislación, subcontratación de servicios especializados. En esta ocasión, pues es un evento especial. Ustedes saben que tenemos nuestros tradicionales webinar logístico con temas que tienen que ver con educación y actualización para las diferentes partes de la logística en la cadena de suministro, pero también nos ocupan temas especiales como el tema del outsourcing. Así que vamos a dar inicio. Agradezco antes de eso la participación de Manpower Group, en caso particular de Alberto Alessi, quien es el que tendrá la parte de la charla, él como director general de México y Centroamérica, pero también quiero agradecer a Carmen García Gómez, Carmen Ofelia, que es la encargada de vinculación con organismos e instituciones, el que esté con nosotros. Y también está Jaime Bustamante, que estará listo en las preguntas y respuestas, porque es el responsable legal, como director legal en la parte de Manpower Group. Estoy seguro que pronto serán parte importante de Soy Logístico Asociación, porque no solo tienen este tema del talento humano, sino también servicios interesantes en el tema de la logística. Empecemos pues. Presentaré primero a Gaby Hernández, que ya saben ustedes es nuestra directora de Marketing y Operaciones, para que nos comente así muy brevemente. Cerramos hoy con la segunda reunión de jurado calificador del Premio Nacional de Logística y ya tenemos un número de proyectos bien interesantes, tanto de empresas como de proveedores, como de académicos y ejecutivos. Gaby, muy buenas tardes, adelante. Hola David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saludo a ti y a todos nuestros espectadores con mucho gusto, así como a nuestros panelistas que están conectados también. Muchas gracias por acompañarnos a esta sesión especial con un tema muy importante sobre outsourcing. Y bueno, contarles, como mencionaba David, acerca del Premio Nacional de Logística. Ya estamos cerrando, ya tenemos a los participantes finales que estarán conteniendo en esta 21ª edición del Premio Nacional de Logística. Entonces, en breve les daremos ya el comunicado de quiénes son los ganadores. Ahorita el jurado calificador entrará en proceso de evaluación y pronto estaremos dando a conocer los ganadores. Pues sin más preámbulo, quiero presentarles a nuestro speaker de esta tarde. Él es Alberto, cuenta con más de 18 años de experiencia en la comercialización de servicios de recursos humanos y de tecnología web para el mismo sector y ha contribuido a poner en marcha operaciones en diferentes países de manera exitosa, entre ellos España, Colombia, México, Venezuela, Centroamérica, entre otros, desarrollando equipos de alto desempeño, políticas, procesos y normas para el funcionamiento del negocio. Actualmente, Alberto es director general para México, Caribe y Centroamérica en Manpower Group. Anteriormente se desempeñó como director regional para Caribe y Centroamérica, así como director de Talent Solutions y Desarrollo de Organización para Latinoamérica. Alberto es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nueva Esparta en Venezuela y cuenta con una maestría en Gestión y Dirección de Empresas por la Universidad de La Laguna en España. Su desarrollo académico incluye una especialización en Mercado de Servicios por la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, un diplomado en Desarrollo de Habilidades Gerenciales por el Tecnológico de Monterrey en México y un diplomado en Alta Dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE, en México. También ha participado en actividades como docente universitario, dictando cátedras en materias financieras, mercadeo y evolución de proyectos. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenido, te dejo los micrófonos, Alberto. Muchísimas gracias, Gabriela. David, no sé si me pueden ayudar con el video, porque le estoy dando acá para abrir mi cámara y me aparece una información de que el host
Ahí está, listo, perfecto. Muy bien, ahora sí. Pues muchísimas gracias a Soy Logístico, David Martínez, muchísimas gracias por extendernos esta invitación a platicar el día de hoy un poco acerca de la reforma laboral en materia de subcontratación o outsourcing, como generalmente le conocemos en México. Y pues la intención un poco es entender no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista práctico, cómo podemos de alguna manera entender y seguir navegando bajo esta nueva legislación, ¿no? Antes de entrar en materia, quería comentar también algunos datos. Como bien saben, nosotros, la organización a nivel global, pues nos damos a la tarea de hacer investigaciones todos los años y de allí publicar los resultados de estudios que hacemos, obviamente, para entender un poco cuáles son las tendencias en el mundo laboral, sobre todo ahora con este tema de la reanudación de actividades en muchos sectores post pandemia. Adelante, por favor. Y hacemos una encuesta anual que le hemos denominado la encuesta de escasez de talento. Y este año particularmente ha sido un año récord en cuanto a la cantidad de empresas que manifestaron tener problemas a la hora de acceder a ese mercado de talento, específicamente en México. Y básicamente 7 de cada 10 empleadores hoy no están logrando encontrar el talento que necesita precisamente para poder cubrir sus vacantes. Y quiero que vean el histórico, y esto es algo, si se quiere, que hemos podido inclusive ver como tendencia cada vez que la humanidad ha pasado por pandemias. Obviamente viene un periodo de recesión en el comienzo y durante la pandemia, pero ya luego obviamente hay una explosión en cuanto al términos de contratación, y allí es donde básicamente empiezan las organizaciones a complicarse a la hora de conseguir talento porque están todas en simultáneo buscando o peleándose básicamente el mismo pool de talento que hay en el mercado. Pero fíjense que en el caso de nuestra encuesta, básicamente de los últimos 10, 12 años que tenemos haciendo el estudio, este ha sido el año más alto en cuanto a carencia de talento. Fíjense que estamos llegando, para el caso puntual de México, a un 74% de empresas manifestando dificultades, ¿no? Y el sector logístico obviamente no escapa de esta realidad. Si bien el sector logístico, precisamente por esa labor de mantener las cadenas de suministro que tanto obviamente necesitamos para poder manejar nuestras necesidades básicas, no se paró al 100%, pues obviamente muchas empresas de otros sectores que sí se pararon y que ahora están reiniciando actividades, pues básicamente empiezan a buscar talento. Entonces vamos a empezar dentro del sector logístico, ya lo estamos viendo, a pelear, por de alguna manera decirlo, por ese mismo talento que pues teníamos de alguna forma en abundancia cuando las actividades del comercio en retail, las actividades del sector turístico, etcétera, se paralizaron y toda esa gente de alguna manera quedó desempleada y por ende dentro de nuestro pool de talento para poder acceder a ello, ¿no? Y en el caso de logística, 6 de cada 10 empresas también manifestaron como uno de los grandes retos el tema del suministro de personal, sobre todo personal calificado, ¿no? Para poder atender sus operaciones. La capacitación y el desarrollo de personal en este sector es una de las top 3 iniciativas de las empresas porque, pues, a medida de que vamos avanzando en la reactivación de muchos de los sectores y precisamente tener esta escasez, pues no hay otra dentro del pool de opciones que tenemos que precisamente invertir en capacitación, no solo del personal que ya tenemos internamente, sino del personal que recién ingresa a nuestras organizaciones para que adquieran rápidamente las habilidades, tanto blandas como técnicas, que nuestras operaciones ameritan, ¿no? Y las habilidades más solicitadas en este sector básicamente son habilidades blandas que tienen que ver con organización, aprendizaje continuo, que le hemos denominado learnability dentro de nuestros estudios, atención a instrucciones y obviamente el tema de colaboración en el manejo de trabajos en equipo, ¿no?
Bueno, partiendo un poco de este preámbulo, que no es básicamente un tema nuevo, como les mostré, las encuestas de escasez de talento en años anteriores también ya manifestaban 50% o por arriba del 50% de problema a la hora de adquirir personal. Pues obviamente la pandemia aceleró de alguna forma esto. Hubo una tercera ola en este sentido que no tiene que ver con pandemia, que tiene ahora sí que ver con la reforma de las empresas de subcontratistas o de outsourcing, que básicamente, como bien conocen, fue una iniciativa que fue lanzada desde la Presidencia de la República en noviembre del año pasado y que finalmente, luego de haber pasado por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, fue promulgada el 23 de abril de este año. Ya hablaremos un poco de la línea de tiempo y hablaremos un poco de esta prórroga que se autorizó desde el Congreso para el 1 de septiembre. Sé que parte de las preguntas que vendrán seguramente serán si vemos probable de que haya una extensión de esta nueva extensión, hablaremos de ello también. Pero esta ley en particular no es solamente una ley que involucre a la Ley Federal del Trabajo. Esta es una ley que se realizó en conjunto con otras instituciones del Estado y que también de alguna manera reforma temas como por ejemplo la ley del Seguro Social, el tema del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la ley de impuestos sobre la renta y la ley de impuestos al valor agregado. Ya después con calma podemos atender un poquito más preguntas que tengan que ver con este ámbito específicamente jurídico, pero para efectos prácticos esto es lo que significa, por ejemplo, en materia de Ley Federal del Trabajo, es que se deroga, se prohíbe la actividad como la conocíamos hasta antes del 23 de abril de outsourcing, que básicamente es una cesión de trabajadores puestos a disposición en las instalaciones de clientes, en donde pues obviamente el sector logístico tiene un pool importante de empleados trabajando para clientes finales, ¿no? También obviamente en el tema del código fiscal, el tema de poder hacer deducible o no las facturas de empresas de subcontratación, sigue vigente obviamente por la extensión, pero también llegado a la culminación de la transición, esas facturas ya no van a ser poder deducibles, sino se trabaja ahora bajo la figura de una empresa de servicios especializados debidamente registrada ante el REPSE y otra serie de implicaciones que trabajaremos a lo largo de la presentación. Y un poco el contexto de cómo se vinieron trabajando las fechas. Como comentaba, el 23 de abril finalmente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación pues la reforma a la ley de subcontratación, en donde se eliminan los artículos que regulaban básicamente la actividad principal de subcontratación o outsourcing y obviamente abre una ventana que, como bien David comentaba, es la subcontratación ahora de empresas de servicios especializados o de obras especializadas. El 24 de abril obviamente entra en vigor, ya publicado, y allí obviamente hay ciertas fechas que difieren un poco entre una y la otra. Por ejemplo, en ese momento la entrada en vigencia de temas fiscales se hablaba que era el 1 de agosto, no el 23 de julio, que eran el plazo de los 3 meses que se daba a partir del 23 de abril, y algunas otras, incluso el tema del registro ante el REPSE, que no era hasta el 23 de julio, sino hasta el 24 de agosto. Con esta nueva extensión, obviamente, se juntan de alguna manera todas estas entradas en vigencia de las diferentes autoridades que entran dentro del pool de modificaciones de ley. El 24 de mayo fue la fecha límite que dio la Secretaría del Trabajo para la publicación, obviamente, del portal de registro de empresas de servicios especializados. El 23 de junio aparece, pues, obviamente, el tema de la fecha límite para la emisión de las reglas por parte del Infonavit y finalmente se dio una extensión sobre todo de la transición del personal que finalmente no iba a continuar dentro de las planillas laborales de las empresas de subcontratación. Se dio la extensión a través del Congreso
hasta el 1 de septiembre. Entonces, los trámites precisamente para la transferencia de personal de las nóminas centrales, la sustitución patronal, que fueron algunos de los casos que se dieron, los cambios ante el IMSS, etcétera, y el tema del registro se prorrogan hasta el 1 de septiembre. Bueno, y ahora sí, pues sabemos que la subcontratación como la conocíamos quedó eliminada, prohibida, pero ¿qué ventana se abrió, qué ventana de alguna manera dejó esta nueva ley para que empresas del sector logístico y otras muchas empresas en otras especializaciones pudiésemos trabajar? Pues obviamente el tema de servicios especializados, obras especializadas y servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, que aquí es donde básicamente ubicamos a los famosos Shared Service Center, que la gran mayoría de empresas grandes o transnacionales tenemos, que son las que dan obviamente soporte administrativo, técnico, de mantenimiento, etcétera, a empresas de primera generación de ingresos, ¿no? Y creo que esto fue, si me lo permiten, un gran logro dentro de toda la iniciativa y de los debates abiertos que se tuvo con las diferentes autoridades, porque en principio también el tema de los Shared Service Center o de los insourcing, como lo denominaron, quedaba prohibido en un 100%. Con esta nueva redacción permiten, pues obviamente, que sí se puedan seguir dando servicios entre empresas, básicamente actividades complementarias, que son, repito, los denominados Shared Service Centers. Ahora, mucha de la confusión que comenzamos a tener todos los que navegamos en esta industria, empezamos a tener es, obviamente la ley habla de que se pueden prestar este tipo de servicios, ¿ok? Siempre que no formen parte de la actividad económica preponderante y del objeto social de la empresa, que no se vinculen con la actividad principal del negocio, es decir, que no sea el core de lo que tú haces como empresa. El personal no invierte el mayor número de horas de trabajo realizando esa actividad sobre el resto de las actividades primordiales o preponderantes de la organización, y no es la actividad por la que la empresa obtiene el mayor ingreso. Es decir, esto es de cara a las empresas que van a hacer uso de nuestros servicios, cómo pueden identificar qué cosas sí, qué cosas no pueden finalmente tercerizar a través de una empresa de servicios especializados. En este aspecto en particular hubo mucha confusión al inicio, porque, como bien es sabido, los objetos sociales de nuestras organizaciones suelen ser o fueron creados con una cantidad de actividades bastante extensas. Entonces podríamos tener de repente clientes nuestros cuyo objeto social era la fabricación, producción, comercialización, chequeo, mantenimiento. Entonces, ese gran número de actividades, de alguna manera en un inicio nos indicaba que básicamente no íbamos a poder gestionar ningún tipo de servicio para estas organizaciones. Por eso fue que se cambió un poco el texto en la nueva reforma de ley, tocando el tema de la actividad preponderante, que allí sí es donde nos da un poco más de norte sobre qué realmente es lo que se tiene que tercerizar. Y de alguna manera, para hacerlo más práctico, incluso por las propias consultas que se le hicieron a la autoridad, nos comentaban identificar dónde tienes tú la mayor, digamos, actividad preponderante de tu actividad que registras en el SAT. Y aquí tenemos un ejemplo de una empresa tomada aleatoriamente, en donde pueden identificar, seguramente en su objeto social deben haber muchas más que estas 4 actividades económicas, pero las que regularmente utiliza o lleva en práctica y que por ella es que graban a sus ingresos para materia de impuestos sobre la renta, son los que ven ustedes allí. Entonces, para empezar, esto podría ser un primer pantallazo de dónde deberíamos nosotros acompañar como empresas del sector logístico a nuestros clientes
que aún incluso todavía en esta fecha no están 100% seguros de si podemos o no seguir brindándole servicio, es una muy buena opción para dejarlos más tranquilos sobre qué cosas podríamos seguir operándoles, ¿no? Y bueno, en este caso en particular, y también repito, esto es de cara un poco al mejor manejo, discusión, plática con nuestros clientes, es precisamente la importancia de el mantener nuestro registro activo dentro de la plataforma que habilitó la Secretaría del Trabajo, denominada el REPSE, porque básicamente es lo que jurídicamente les dará la tranquilidad de que es una empresa que fue autorizada por la Secretaría a poder llevar en práctica actividades de subcontratación de servicios especializados. Y en ese sentido, ¿cómo identificar, no? ¿Cómo podemos identificar estas empresas que proporcionan los servicios especializados? Bueno, primero, pues obviamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorga el registro del REPSE. Una cosa importante, no es lo mismo el folio de registro ante el REPSE que la autorización final del REPSE. El registro de folio lo único que indica es que la autoridad recibió toda la documentación necesaria y obviamente pasaron por todos y cada uno de los procesos del IMSS, Infonavit, SAT, etcétera, y que parecieran estar en regla, pero finalmente hay todavía un periodo en donde la autoridad revisa la información y otorga finalmente la autorización de ese REPSE. Así que cuidado acá, como requisito, digamos, o como prerequisito, si hoy estamos utilizando dentro del sector logístico otras empresas que nos brindan servicio, tenemos hasta el 1 de septiembre para que estas empresas queden debidamente registradas y nos enseñen la carta final que emite el REPSE. Se renueva cada 3 años este registro. Se genera un padrón disponible a consulta por internet, es decir, vamos a poder tener acceso a consultar para evitar posibles fraudes de documentación. Lo podremos verificar a través de la plataforma. Y para obtener el REPSE, la empresa demuestra estar al corriente en las obligaciones fiscales y de seguridad social. Esto es importante. Si me lo permiten, dentro del sector, digamos, de empresas transnacionales con las que trabajamos, por lo general vamos a ser muchos más escrutados en cuanto a presentar documentaciones de índole en materia de cotizaciones ante el IMSS, si los tenemos debidamente registrados, etcétera, incluso de manera mensual, dependiendo de lo que nuestros clientes nos exijan, ¿no? Pero recuérdense que toda esta reforma de ley vino prácticamente a ser promulgada por las prácticas ilegales y de defraudación fiscal que estaban llevando a cabo a un gran número de empresas que básicamente lo que estaban haciendo era subregistrar salarios ante el IMSS o estaban pagando a través de figuras que no establecían una relación directa patrono-empleador, patrono-empleado, como salarios asimilados, honorarios profesionales, servicios profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que nosotros, dentro del sector logístico, siendo usuarios del servicio, nos blindemos ante este tipo de práctica y obviamente nosotros demostrar a nuestros clientes finales que estamos obviamente siguiendo todo en materia legal, precisamente para no exponerlos a ellos ni a nosotros a multas que pueden ir desde números significativos, o sea, cifras realmente importantes en materia monetaria e incluso con penas de cárcel, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y importante, dentro de lo que exige la reforma y la operatividad de nosotros como sector de servicio especializado ante nuestros clientes, pues obviamente necesitamos contar con un contrato de servicio especializado y ese contrato de servicios tiene que, entre otras cosas, obviamente, incorporar nuestro número de inscripción al REPSE, tiene que contar con las obras que vamos a estar ejecutando o los servicios que vamos a estar ejecutando y tenemos que colocar allí la cantidad de trabajadores que estarían participando en ese servicio que nosotros vamos a entregarle al cliente. Esto básicamente
muchas de las preguntas que seguramente nos harán más adelante tiene que ver con el tema de, oye, pero es que yo a un cliente en sus picos de contratación puedo tener hasta 200 personas trabajando para él y luego al mes siguiente ya no las tengo. ¿Qué tengo que hacer en esos casos? Pues tendremos que realizar adendas porque es posible que si hay alguna fiscalización y ese contrato no demuestra la cantidad de empleados aproximado que estás realmente utilizando, podríamos también de alguna manera ser susceptibles a un llamado de atención o incluso una multa. Adelante, por favor. Bueno, y acá obviamente la deducción del impuesto sobre la renta, creo que también quedó muy claro que la autoridad dio como directriz el que hasta el plazo de transición que nos han dado a las empresas, en el caso de Manpower Group, de subcontratación, pues nuestras facturas serán deducibles tal cual con el servicio de subcontratación que conocíamos, la tendríamos hasta el 1 de septiembre, y a partir de ahí en adelante la única manera en la que nuestros clientes finales puedan deducir esto es, obviamente, primero el registro ante el REPSE, el contrato de servicio, y la deducción del impuesto, pues obviamente trae el tema del registro del REPSE, los comprobantes fiscales por conceptos de salarios de los trabajadores con los que se proporcione el servicio. Esos serán documentos que nos podrán exigir tanto autoridad como clientes finales, el recibo de pago por las declaraciones de entero en las retenciones de impuestos que efectuamos a los trabajadores y sus recibos de pago, para evitar nuevamente esta práctica de subregistro, el comprobante de pago de cuotas obrero-patronales ante el IMSS, pues básicamente para hacer cotejo que lo que estamos pagando en recibo realmente es lo que estamos enterando al Instituto Mexicano del Seguro Social, y los comprobantes de pago en aportaciones al Infonavit, que pues obviamente también es importante. Por allí seguramente también habrán preguntas sobre el Infonavit, porque a la hora de que las empresas que tuvimos que reconvertir nuestras razones sociales o crear nuevas razones sociales, obviamente el Infonavit lleva un registro histórico de las actividades de estas empresas que están cotizando, y hemos empezado a ver problemas de empleados que están queriendo tener acceso a créditos del Infonavit, pero como las nuevas razones sociales son de reciente creación, están teniendo ahí problemas. Pero ya entendemos que la autoridad está haciendo los correctivos necesarios para que esto no obstaculice el acceso a estos créditos preferenciales que tienen los trabajadores. Ahora, ¿qué servicios de recursos, en el caso en particular de recursos humanos, no requieren registro ante el REPSE? El tema de reclutamiento, mucho de lo que en nuestro sector de logística utilizamos precisamente es el tema del reclutamiento por parte de agencias de personal o de empresas de recursos humanos. No van a necesitar como tal un registro ante el REPSE siempre y cuando todas y cada una de estas acciones, actividades que están viendo en pantalla no se realicen dentro de las instalaciones del cliente. Es decir, si yo hoy tengo un pool de reclutadores, empresa prestadora de servicios de selección de personal, y no esa plantilla de reclutadores no tocan las instalaciones de nuestros clientes en ninguna de estas etapas, ni en el reclutamiento, ni en la selección, ni en el entrenamiento, ni en la capacitación, entonces no es necesario que estas empresas nos brinden su registro ante el REPSE. Ahora bien, y esto también fue consultado con la autoridad y aclarado, en el caso en particular en que nuestras empresas de recursos humanos sí tengan personal trabajando o lo que la autoridad denomina puestos a disposición en las instalaciones de nuestros clientes, allí sí va a ser necesario que estas empresas tengan el registro ante el REPSE, ¿ok? Pero repito, si el personal no toca, no hace base en las instalaciones físicas de nuestros clientes, no va a ser necesario que ni exijamos a estas empresas, ni en el caso de nosotros nos registremos para darlas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y aquí obviamente es importantísimo, ¿no? No solamente de cara a lo que nosotros como empresas del sector logístico estamos buscando en proveedores, sino lo que nuestros clientes finales están buscando ahora de nosotros.
Y es importantísimo mencionarlo porque creo, y no me dejarán mentir, que incluso gran parte de las actividades que nosotros hoy llevábamos están siendo de alguna manera modificadas por las nuevas, de alguna forma, de las nuevas vías de trabajo con nuestros clientes o de lo que nos están exigiendo los clientes. Y en ese sentido hay que transmitirle la mayor confianza, ¿no? De que están trabajando realmente con empresas legales, formales, que estamos dando empleo digno y legal a nuestros trabajadores. Pues obviamente el tema de presentar el REPSE. En infinidad de webinars que hemos estado con las autoridades, empresas de nuestro sector preguntan, oye, pero es que yo no hago movimiento logístico en las instalaciones del cliente, no choca con la razón social, con el objeto social o la actividad preponderante, pero hay estas pequeñas áreas áreas grises. La autoridad básicamente al final lo que nos dice es, no pierdes nada con registrarte ante el REPSE. Es decir, el REPSE no representa per se ningún costo adicional, ni se genera a través de este registro una especie de impuesto adicional. No, es un trámite totalmente gratuito, dura 3 años y lo que nos suelen decir en las autoridades son, no pierdes nada con registrarte, o sea, te da mayor tranquilidad a ti y a tu cliente. Entonces, tratemos siempre de contar con este registro. Obviamente el tema de trabajar con partners globales o empresas locales que tengan obviamente una trayectoria importante de legalidad, confianza, etcétera. Creo que las transnacionales por lo general solemos tener prácticas globales que nos permiten casi siempre estar un paso adelante sobre las legislaciones locales. Todo este tema, por ejemplo, que quizás la ley no toca, pero todo el tema de trabajo sustentable, trabajo utilizando el tema de la diversidad y la inclusión, el tema de personas con discapacidad, el tema de si estamos o no comprometidos con los 17 objetivos de Organización de Naciones Unidas en cuanto a sustentabilidad global, son cosas, son plus que nuestros servicios darían o nuestros proveedores nos estarían brindando, ¿no? El ser reconocidos, éticos, realmente trabajar servicios especializados. Aquí no se trata de andar buscándole la quinta pata al gato para ver cómo entro. A ver, creo que hay bastante ya certeza y claridad de qué cosas sí o qué cosas no se pueden dar. Y, digamos, las cosas que pudieran quedar todavía en duda, hemos visto una apertura y una capacidad de diálogo y de entendimiento bastante importante con las diferentes entidades o autoridades del gobierno, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, y aquí obviamente ya hablamos un poco más de lo que nosotros desde Manpower Group estamos ofreciendo y que son de alguna manera también, porque como obviamente empresas también especializadas en servicios de logística, también obviamente hacemos uso de muchos proveedores que nos atienden en warehouses, en alquiler de montacargas, en fin, todo lo que la cadena complete suministro en logística nos exige, ¿no? Pero dentro de los servicios que podemos subcontratar, hoy en día hay una capacidad inmensa, pero podríamos estar hablando precisamente del sector logístico, es uno de ellos, producción y transformación, agroindustria, promotoría y venta, ingeniería y construcción, ciencias de la vida y la salud, customer services y call center, administración, transporte, en fin. La ley no vino a prohibir todo tipo de servicio especializado, todo lo contrario, lo que hizo fue precisamente hacer que nuestros negocios evolucionaran. Incluso ya hay clientes que están exigiendo nuevos modelos de negocio que no tenían básicamente que ver con lo que estábamos acostumbrados a entregarles antes de la promulgación de la ley, ¿no? Y bueno, ¿cómo continuar precisamente las operaciones cumpliendo con la reforma, ¿no? Y yo creo que ya estamos llegando al fin de nuestra presentación. La intención es poder dejar allí unos 20 minutos de preguntas, que creemos que siempre hay muchas dudas al respecto, pero básicamente cómo tenemos que seguir trabajando ante este nuevo escenario, esta nueva coyuntura laboral, legal, identificar obviamente las actividades estratégicas de la empresa con la que vamos a estar trabajando,
en muchas ocasiones incluso lo que comentábamos, ¿no? Hay empresas que pueden tener 17 actividades registradas en su objeto social, pero solamente están utilizando 3, y muchos de esos clientes incluso han accedido a reducir la cantidad de actividades que tienen en sus objetos sociales para también, pues, de alguna manera estar más blindados ante posibles inspecciones que podamos tener. El clasificar servicios en estratégicos, operativos y complementarios o de soporte también es vital para entender si estos insourcing pueden o no seguir dando servicio tanto al grupo corporativo como a grupo corporativo más clientes externos a nuestras organizaciones. Definir la especialidad que obviamente puedo contratar. Y aquí hacemos énfasis en que han habido como 2 tipos de estrategias de las empresas que se están reconvirtiendo. Unas han sido muy claras en abrir entidades legales y registrar solo una actividad, pero también hay otras que han definido como parte estratégica registrar en una sola entidad legal varios servicios especializados. No estamos de acuerdo con la segunda. La autoridad prefiere también en muchas ocasiones que solamente la empresa se dedique o registre 1 o 2 o 3, pero en entidades separadas. Pero repito, esto es algo nuevo para todos, así que tendremos que ver un poco ya luego esto cómo la legalidad con el principio de realidad van a empezar a compaginarse. Y finalmente el seleccionar al prestador o proveedor del servicio que cumpla obviamente con las obligaciones laborales y fiscales. Al final, recuerden, esto es una ley que básicamente lo que está buscando es tratar de reducir al máximo estas prácticas evasorias por parte de estas factureras, empresas de subregistro, etcétera, para poder tener empleados trabajando en sectores formales y que obviamente pues se siga obviamente reforzando el sistema de recaudación del Estado, ¿no? Adelante, Carmen. Bueno, y el plazo final, por ahora, y decimos por ahora porque básicamente estábamos revisando algunas informaciones que pues obtenemos a través de la propia autoridad. Al 16 de agosto hay cerca de 22.000 empresas ya registradas con REPSE, pero se estaban esperando más o menos entre 300 y 400.000 empresas que se iban a registrar. Así que, viendo meramente tema de números, creemos que probablemente pueda que se extienda el plazo porque no ha dado todavía tiempo suficiente. Hay algunas autoridades que están un poco ralentizadas en sus procesos. Una de las principales nos han comentado tiene que ver con el SAT y el tema de las citas para poder registrar las fieles de las nuevas entidades legales que se están creando. Pero por lo pronto, lo que tenemos publicado es que esta transición culmina el 1 de septiembre. The world of work will never be the same. From the moment every job, in every industry, changed almost overnight, it quickly showed us just how critical, how essential skills are to sustainable employment. It has proven how skills can help us endure, evolve, and even thrive in a crisis. And the world of work will never be the same. We learned that the human spirit can rise to any occasion, that it is resilient, that it will persevere, that it can adapt faster and farther than we ever imagined. We saw that flexibility and productivity can exist together, and that work-from-home models can actually work. And the world of work will never be the same. It has helped focus a bright light on racial injustice that will forever glow brighter, and helped create a platform for women so they can rise higher. It's in this time we learn to have hope that the future is not just another place and time, but a new world of opportunity, choice, and equity. It's true, the world of work will never be the same. We believe it will be better.
Bueno, y con esto culmino mi presentación, David. Creo que estamos en muy buen tiempo, 12:40. Y pues ahora sí, damos espacio para las preguntas que tengan a bien hacer todos tus asociados, ¿no? Muy buena presentación, Alberto, la verdad, muy clara. No hay duda que me imagino que de cuando empezaron ustedes a informar sobre este tema ha cambiado y se ha transparentado. El tema es que pues, nos viene a mover la estructura de las empresas. Estábamos de alguna forma cómodos con esa legislación que teníamos y esta que puede tener sus bondades para efectos de la parte fiscal, pues sí mueve mucho a las empresas y de forma coyuntural y tendrá que moverlas hacia un tema de eficiencia, de mayor eficiencia de la que ya están buscando. Hay algunas preguntas. Me gustaría que Gaby fuera la que las fuera haciendo y ahí a la limón, Alberto, tú y Jaime, si pudieran contestarla, invitar a los que están aún conectados, pues que hagan sus preguntas. Si quieren hacerla de viva voz, levanten su manita y les abrimos un micrófono con mucho gusto. Claro que sí. Pues hay una pregunta general. David, gracias Alberto por tu presentación, muy buena. Preguntan acerca de REPSE. ¿Cómo es el registro? Es como la pregunta general. ¿Cuáles son los pasos del registro? Ajá, ¿cuáles son los pasos? Claro. Sí, Jaime, yo creo que tú allí nos puedes ilustrar mucho mejor. Cuéntanos. Sí, muchas gracias y buenas tardes a todos. Me da gusto saludarles y estar acompañando a Alberto y bueno, pues el poder platicar sobre esta situación. Los pasos, digamos que el registro es una plataforma que fue diseñada de manera muy estructurada para tratar de que cada uno de los requisitos o de la información que está siendo solicitada, prácticamente la autoridad no interviene desde el punto de vista humano, simplemente si se cumple con la entrega de la documentación o de la información en los términos, básicamente vas a recibir, como dice el doctor Salafranca, que es el responsable directamente de la Secretaría del Trabajo de esta plataforma, él dice, si ustedes cumplen con la entrega de la información o de la documentación, automáticamente va a aparecer una palomita verde. Si no la cumple, automáticamente en rojo. No hay criterio de interpretación. Entonces, quizá lo más complejo dentro del proceso de registro es encontrar ese punto adecuado en la entrega de información, porque a veces lo que se está entregando es correcto, pero quizá pudiera no estar ordenado o no pudiera tener alguna característica específica y eso pudiera estar generando el conflicto. Yo diría que no es una plataforma inaccesible, no lo es una plataforma que tiene características de accesibilidad adecuada, pero tiene como decimos, tiene su chiste. Hay que ir cumpliendo adecuadamente con la entrega de la información. Nosotros registramos alrededor de 15 entidades legales en cada una de las verticales de actividades que ya mencionó Alberto durante su presentación, y en términos generales pues lo pudimos hacer, yo diría que en tiempo récord nos adelantamos y vamos mucho más adelantados a otras empresas de nuestro sector o empresas que de manera particular tienen especialización para la realización de alguna actividad. Entonces, esta condición es variable, pero yo pensaría que el REPSE no nos debe de consumir ya teniendo la información y entregando la información adecuadamente. Entre semana y media es el tiempo que debería de llevar el obtener ya el registro definitivo.
Muchas gracias, Jaime. Preguntan, ¿es una empresa de software? Pregunta Arturo Rioja. Es una empresa de software y soluciones tecnológicas que temporalmente tienen ingenieros de implementación en las instalaciones de los clientes. Y pregunta si se requiere registro del REPSE y que no reciben instrucciones del cliente, sino directamente de ellos. Y yo lo compararía también con los consultores asignados, no sé, de consultorías grandes, que también mandan a sus consultores a las empresas, pues es algo similar, ¿no? Sí, sí, David. Y mira, a propósito, no quise anticiparme en la respuesta porque es una gran pregunta la que nos hace Arturo Rioja. Yo te diría que casi por la definición, de acuerdo a lo que establece la ley, lo que son servicios de estas características, servicios de software y de soluciones tecnológicas, no deberían de tener ningún problema para poderse realizar bajo las características y condiciones de lo que son los servicios especializados. ¿Por qué? Porque reúne perfectamente la característica digo, salvo que el core business de la empresa contratante sea el desarrollo de tecnologías o de plataformas. Si ese es su core business, bueno, pues entonces no puede contratar este tipo de servicios. Pero si no es así y el software o la tecnología que se está implementando es para ser utilizada como una herramienta dentro de los procesos de trabajo de la organización que le contrata, entonces queda perfectamente establecido dentro de esta característica y se puede realizar. Ahora bien, no necesariamente los servicios especializados, no en todos los casos representan la necesidad de la obtención del registro, porque esto ocurre cuando, como aquí se menciona, de manera sistemática la gente va a estar realizando las actividades dentro de las instalaciones y va a estar recibiendo instrucciones directamente o indirectamente por parte del beneficiario del servicio. Si es gente que va a la realización de una tarea en periodos, yo diría, eventuales, sin una obligación específica de horarios y no hay ningún tipo de intervención directa en la supervisión laboral, entonces no tendría la connotación a la que se refiere este registro y no tendría que cumplir con esta obligación. Pero hay que analizar caso por caso, porque es un hecho y lo hemos observado y seguramente algunos de ustedes ya han estado en algunas de las reuniones virtuales que la Secretaría del Trabajo ha realizado. De repente los criterios no han sido claros y no han sido consistentes por parte de la Secretaría. Todavía hay alguna indefinición en esto y habitualmente la respuesta que escuchamos es, pues ante la duda, regístrate. Y está bien, o sea, creo que tampoco pasaría nada si se hiciera el registro, pero nosotros creemos que no necesariamente en todos los casos tendría que haber un registro y que pudiera funcionar a través de una prestación de servicios profesionales bajo los parámetros de carácter civil, de las leyes civiles y no de lo laboral como es en este caso. Claro. Perdón, yo quería agregar algo rapidísimo porque hay varias preguntas. Para efectos, como comenta Jaime, legales, en la gran mayoría de las ocasiones no es necesario el REPSE si lo que va son unas horas y te retiras, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo es, dependiendo del tipo de cliente, porque Manpower Group también tiene una división de tecnología, y lo que estamos viendo ahora es que todos los clientes, toques o no toques instalaciones, así sean por hora, están pidiendo el REPSE, o sea, se están queriendo de alguna manera proteger, porque acuérdense que esta ley sigue haciendo responsable solidario al usuario final de tu servicio.
E incluso, repito, me atrevería a decirles que para ustedes, en particular para estas empresas que están dando soporte técnico, software, etcétera, puede ser hasta una ventaja competitiva el que ustedes digan, y ya yo estoy registrado ante el REPSE, porque muchas de las empresas medianas y grandes están exigiendo ese registro, aunque todavía, como bien menciona Jaime, puede que haya algunas interpretaciones diferentes entre la legislación o lo que de alguna forma la Secretaría está diciendo. Así que, como bien comenta el doctor Salafranca en casi todos sus webinars, lo que te dice es, ante la duda, regístrate. Es un trámite gratuito, no te va a generar ningún tipo de gasto o erogación más que las horas hombre que le pones para hacer la solicitud en la plataforma. Muy bien, pues creo que las preguntas han sido contestadas. Aquí hay una que nos hace, me imagino que es Agustín, que habla precisamente si los trabajadores están 3 o 4 horas solamente trabajando para ese cliente, ya lo comentaron. Creo que no hay ninguna pregunta nueva. No sé si ustedes la ven ahí, Alberto, Jaime. La de Antonio Gil podría ser, perdón. A ver, la de Antonio, sí. Antonio Gil es nuestro asociado, está en Puebla. ¿Cuál es la de Antonio, Javi? Dice, uno de varios actores dentro de la cadena de suministro es el personal de maniobra que realiza la carga y descarga de mercancía de forma manual. La mayoría operan a destajo, a pago directo de la actividad. También estarán obligados a registrarse en el REPSE. Volvemos al mismo... Sí, adelante, Jaime, por favor. Aquí habla como de personas físicas, ¿no? Sí, de personas físicas, sus operadores, la gente que está en la parte del transporte. Sí, yo creo que volvemos a los mismos puntos. Hay que analizar cuál es el objeto social del que va a contratar la actividad y que el objeto social de no choque directamente con el objeto social de quien va a prestar el servicio. Es decir, que no tengan características iguales o similares. Si es un servicio complementario y no es necesariamente el que da el resultado de carácter comercial o de la principal fuente de ingresos, sino que es un proceso de distribución, de logística, de movimiento de mercancía para después llevarlo a otras cuestiones, me parece que pudiera llevarse en principio, sí, a través de un servicio especializado y que en ese caso, pues las empresas que cuenten con el registro lo pueden realizar de manera correcta. Ahora, si es una actividad que se hace en casa, que se pretende hacer en casa a través de una entidad distinta, ahí pudiera ser un poco más o requeriría un análisis mucho más detallado para poder dar una opinión más precisa. Hay un punto de indefinición importante en estos temas y hay que entrar en un análisis pues detallado de estas cuestiones. Que eso es lo que puede provocar una posible prórroga adicional, ¿no? Creo que el CCE está trabajando en promover esa prórroga hasta donde yo tengo entendido, pero de cualquier manera yo creo que es el momento pues justo para entrarle al tema y como dicen ustedes, pues probar. Por ejemplo, aquí hay una pregunta donde dice si la actividad no está muy clara en lo que maneja el REPSE, ¿qué es lo que se hace? Pues hay que tocar el formato y tratar de empatarlo y de ahí saldrán las dudas. Sí, creo que por ahí hay una pregunta que decía, ¿qué pasa si la actividad que yo registro en el REPSE luego en la vida real no está tan alineada con lo que presto finalmente? Ahí van a tener que hacer una corrección de la actividad que están registrando en el REPSE, porque lo que no puede ocurrir es que tú digas que haces, estoy inventando, administración de bodegas y eso implica
el tener personal allí con montacargas y gestionar ese tipo de operación logística, y que luego estés haciendo transporte de mercancía a lo largo y ancho del territorio nacional, y esa actividad no está reflejada como dentro de la actividad del REPSE, ¿no? Repito, hay que tratar de blindar a nuestras organizaciones con el mayor detalle posible de lo que vamos a hacer con lo que vayamos a registrar en el REPSE, ¿no? Por posibles inspecciones. Hasta ahora, la verdad, la autoridad lo que nos ha dicho es: despreocúpense del tema de inspección, o sea, no estamos ahora realmente enfocados en querer irnos con todo el pool de inspectores, no. O sea, lo que sí tengan, por favor, en orden es a su gente debidamente contratada en la formalidad, que su contrato de servicio sea lo que realmente estén haciendo con su cliente y que me demuestren que están registrados. Ahora, hay una cosa importante. Si las empresas que estamos hoy acá, por las razones que sea, porque tengo problemas hoy de deudas con el Infonavit o aclaraciones con el Infonavit, entonces esa fase del proceso de registro me da el tache y no me deja seguir avanzando, o ya pagué una deuda que tenía con el IMSS, pero el IMSS se tarda una semana en actualizar eso en su registro para que empate con el registro de REPSE. A ver, muchas empresas nos han preguntado, ¿puedo seguir operando? Sí puedes seguir operando sin el registro. El problema es que tu cliente no va a poder deducir esa factura. Entonces, no sé hasta qué punto tu cliente final va a estar, de alguna manera, va a ser flexible de querer seguir haciéndolo con tu empresa, aun cuando no tengas el REPSE, porque, repito, para efectos fiscales no va a poder hacer deducible esa factura de su declaración anual. Entonces, apresurémonos por si acaso no hay una prórroga, porque, repito, al final del día no es que no puedas operar, pero posiblemente te descarten como proveedor por no poseer el registro ante el REPSE, ¿no? Eso es. Francisco Sánchez les agradece y los felicita por la presentación, Alberto, y pregunta qué pasa en el tema de los servicios intercompañías, si cuentan con el registro del REPSE, o si no cuentan. Es parte de lo que comentábamos, ¿no? O sea, la legislación abrió el camino, dio la posibilidad de que si tú le prestas servicio a otra de las empresas corporativas, tienes que registrarte, ¿ok? Ahora, repito, hay que tener mucho cuidado, porque gran parte también de lo que se quiso promover con la reforma es el famoso reparto de utilidades. Es decir, había muchas organizaciones que lo que tenían era una empresa satélite donde solamente tenían costos hundidos y básicamente no generaba rentabilidad, y por ende no había un reparto de utilidades, y lo que les están de alguna manera exigiendo es: no, a ver, o sea, si tú tienes un pool de empresas y esta no está generando utilidades, pasa el personal que tienes aquí a la que realmente opera el negocio y donde se están centralizando los ingresos. Entonces, son dos temas diferentes. O sea, siempre vamos a tener, obviamente, la obligación de registrarnos al REPSE y en la realidad demostrar que es una empresa que realmente está brindando un servicio de soporte, de mantenimiento, etcétera, pero esa empresa también tendría que estar de alguna manera presentando algún tipo de declaraciones en positivo, ¿no? O sea, una empresa no puede vivir toda la vida nada más registrando o pérdida o break-even, ¿no? Entonces, las posibilidades nos las abrieron. Ahora lo que hay que hacer es no abusar de esa figura, porque eso, repito, puede traer multas multimillonarias y podría incluso llevar a los representantes legales de sus empresas a la cárcel, ¿no? Muy bien, pues estamos llegando ya al límite, al cumplimiento del horario que nos hemos planteado. Quedaron 2 o 3 preguntas que yo creo que pudiéramos pasárselas a ustedes, Alberto, Jaime, y las puedan contestar ustedes por correo. Y pues no nos resta más que agradecerles. Muy clara la presentación. Hay que cumplir con la ley, eso no hay duda. Hay que adaptarse a esta nueva fórmula, porque pareciera que con esta nueva cuarta T pues no hay de otra. Hoy estamos batallando con otro tema que tiene que ver con el SAT, el tema de la carta aporte en el transporte de mercancía. Igual hay que adecuarse, hacerlo lo más eficiente posible para que no afecte las operaciones logísticas y seguir trabajando.
pues no me resta más que agradecerles, Alberto, Jaime, a Carmen. Carmen, ¿por qué no prendes tu cámara para que te conozcan? Muchas gracias, Carmen. Gaby, muchas gracias por la coordinación con Carmen de este webinar especial. Y bueno, pues los esperamos para nuestros próximos eventos digitales. Y pronto, yo espero, aunque estamos, insisto, con el tema de la tercera ola, que pronto podamos empezar nuestros eventos presenciales, estos desayunos logísticos que hacíamos en la Hacienda de los Morales o las visitas a los centros de distribución para efectos de, pues, volvernos a tocar, porque pues nada más nos vemos en la pantalla y no nos hemos visto presencialmente por mucho tiempo. Entonces, pues, les deseamos que sigan ustedes en el tema de salud. Gracias, entonces, Alberto. Gracias, Jaime. Gracias, Carmen. Encantado. Gaby. Muchas gracias al equipo Gracias. Manpower. Excelente Gracias presentación. a ustedes, Y gracias a los espectadores que nos No, acompañaron ustedes, en esta gracias. tarde. Soy logístico y como comentaron, a sus órdenes para... Correcto. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Gracias. Igualmente, Alberto, gracias. Nos vemos. Gracias. Que estén muy bien. Cuídense todos, por favor. Pues muchas gracias, que les vaya muy bien a todos. Gracias, Jaime. Tanto Gracias, gusto. Jaime. Bye. Que estés bien. Hasta luego.